Ey, ey, acércate. Te voy a contar un secretito. Ten cuidado con los fandoms porque no son lo que parece. Si los ves desde lejos, son la cosa más adorable que te puedes encontrar, pero a la misma que investigas un poco y te acercas a la verdad, comienzan los traumas. En serio, ándate con ojo porque en algunos casos, si hablas demasiado, es probable que estos se pongan en tu contra. Hello gente, el día de hoy traigo otro nuevo y flamante vídeo sobre Five Nights at Freddy's. Y es que resulta que con la publicación de mi primer vídeo hablando sobre esta franquicia, me llegaron una serie de comentarios un tanto fuera de lugar al respecto de la cronología que había creado en dicho vídeo. La mayoría eran comentarios despectivos con respecto a la línea temporal que habíamos creado, mencionando cosas que, según ellos, no estaban incluidas, cuando literalmente mis respuestas a dichos comentarios fue el minuto exacto del vídeo donde se mencionaba aquello que me decían que no estaba. Como podréis suponer, me tomé estos comentarios a risa, pero había otros que me llamaron la atención con el paso de los días. Dichos comentarios eran más o menos así. Ese no es Cassidy, ese es Andrew. Titofobia confirma que te equivocas. Titofobia esto, Andrew lo otro. ¿Sabías que soy chica? Ya sabéis que me gusta responder vuestros comentarios, pero tras leer estos me desanimé un poco, ya que sí, era cierto que no habíamos leído el libro de Titofobia, ya que el guión del vídeo llevaba hecho desde septiembre y dicho libro salió a inicios de octubre. Pero realmente el contenido de este libro era tan importante como para que afectara tanto al lore de los videojuegos, por lo que, debido a esta desinformación sobre el libro, y a que soy nuevo en la comunidad de FNAF, me disculpé con un montón de gente que me comentaba cosas relacionadas a Titofobia y a un tal Andrew, del cual no, a mí no me sonaba de nada. Tras un par de semanas recibiendo estos comentarios, mi pareja, que sí que está a tope con la franquicia, se enteró de todo esto y empezó a echar fuego como si un chili hubiese pasado por su boca. Y fue entonces cuando me empezó a contar que todas esas personas no tenían razón por varios motivos. Y ahí fue cuando me cabré. Realmente me habría gustado seguir hablando de esta franquicia, pero me cabré tanto al haberme disculpado con gente que no tenía razón, que empecé a responder a cada comentario que me pedía más vídeos de FNAF que no hablaría de dicha franquicia hasta el próximo año bisiesto. Pensé que me podría relajar un poco por un par de añitos, pero al revisarlo, vaya. Curiosamente, 2024 es un año bisiesto, y yo no incumplo mis promesas. Por lo que nos pusimos a investigar duramente y descubrimos que no solo esos comentarios mentían, sino que la mayor parte del fandom hispano está mal informado al respecto de esta franquicia. Así que hoy vengo a contaros lo que hemos descubierto. Hoy vengo a desmentir el lore de FNAF. Dicho esto, dentro vídeo. Bien, antes de empezar, veo que es necesario decir lo siguiente. Para entender la historia de FNAF hay que olvidarse de que estos son juegos, y quiero que os toméis esta saga como lo que es: un popurrí de juegos, libros y una película, de la cual su secuela ya está en camino. ¿Qué esperabas? ¿Que fuese a decir otra cosa? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que, tal y como comenté en el otro vídeo, la historia de FNAF que Scott nos cuenta tiene tres perspectivas distintas: el mundo de los libros, el mundo de las películas y el mundo de los videojuegos, siendo este último el que la comunidad ha fijado como la línea dorada, o la canon de la historia. Por lo que podríamos decir que los libros y la película nos introducen a mundos paralelos que tienen una narrativa bastante similar a la de los juegos, pero estos no entran en su cronología. Aún así, estos mundos paralelos sirven para destacar datos que nos ayuden a entender el lore de FNAF, ya que estos han establecido unas reglas y similitudes que rellenan huecos en la trama original o confirman especulaciones dentro de la historia. Y bueno, realmente esto es muy similar a lo que comenté en el otro vídeo, pero admito que no me expliqué demasiado bien al respecto sobre cómo funciona, por lo que aclararé vuestras dudas en relación a esto. Scott emplea en sus libros una técnica literaria llamada alter ego, que básicamente se resume en crear personajes muy similares a otros con los cuales poder identificarlos de alguna manera para así poder relacionarlos. Realmente, esta no es la palabra más adecuada para definir esta técnica, pero es con la que más similitudes me encontré. Igualmente, aunque parezca un poco lío, no os preocupéis, ya que lo vais a pillar muy pero que muy rápido. Primero de todo, en la historia que se narra en el libro de Step Closer, nuestro protagonista, un tal Pete Dingleduke o Dingleboo o Wabuwigi o como se llame, tiene que cuidar de su hermano mientras sus padres están ocupados tramitando su divorcio. Ay, pobrecito. Pero parece ser que a Pete no le hace gracia esta situación y decide asustar a su hermano arrastrándolo a la Pirate's Cove, un lugar muy bonito. ¿Esto no se te hace familiar? Pues resulta que este chico con traumitas que usa Foxy para atormentar a su hermano pequeño tiene el mal hábito de mascar chicle excesivamente. Un detalle que parece estúpido y sin embargo se subraya en multitud de ocasiones a lo largo del relato, haciendo parecer que Scott realmente quisiera que le prestáramos atención a esto. Es un tanto curioso, ¿no? Pues si por casualidad revisamos el libro que el fandom está rechazando por estar anticuado, el Survival Security Logbook, podemos ver que Mike tiene el mismo mal hábito, mascar chicle en exceso. Así que bueno, por si no queda claro, Pete Dingleboo es Michael Afton. Bueno, más o menos, es una figura literaria a través de la cual entendemos mejor la perspectiva de Mike durante los eventos de FNAF 4. Es decir, este personaje es su alter ego. Pero esta no es la primera vez que ocurre. Lonely Freddy también está protagonizado por un hermano mayor abusivo que se arrepiente de su actitud solo cuando es demasiado tarde. Este libro, a diferencia del otro, está protagonizado por un señor llamado Alec, pero claramente este personaje es otro paralelo de Michael. Estas dos historias utilizan la sustitución de nombres para hablarnos de las razones por las que Michael le hace
hace bullying a su hermano en FNAF 4, pero sin decírnoslo directamente a la cara. Ay, Scott, tú sí que le sabes a la literatura. Gracias a que los nombres han sido cambiados y nos vemos forzados a tratar similitudes entre unos personajes y otros, sentimos que somos detectives atando cabos, que es el principal atractivo de esta franquicia. Pero bueno, sería ridículo pensar que como Pete o Alec aparecen en los libros y se parecen mucho a Michael, entonces Pete o Alec son el verdadero nombre de Michael, a pesar de que hay un montón de pruebas en los juegos y en el merch oficial que lo desmiente. Esto viene a demostrar que Scott muchas veces en los libros cambia los nombres de los personajes y pretende que nos percatemos de quiénes son, por el contexto y por cómo actúan. Y, sin embargo, los personajes no cambian de identidad por eso. Así que ahora que os he mostrado este par de ejemplos, voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Quién es Andrew? ¿Y quién es Cassidy? Vamos a ir por partes. Comenzamos hablando de Andrew. Este personaje es muy relevante en la saga de libros de Father Frights, siendo quien protagoniza algunos de sus epílogos. En ellos se describe como un niño de cabello negro rizado que lleva una máscara de caimán barata, pero como todos los niños de esta franquicia, Andrew cuenta con una cualidad especial: es un fantasma. Vamos, que está requete muerto. Concretamente, Andrew representa una de las dos almas que habitan el Stitch Wrath, el animatrónico que protagoniza estos epílogos. La segunda alma de este robot pertenece a un niño llamado Jake, del que hablaremos en profundidad más adelante. Como vimos en el vídeo que le dediqué a las mantequillas exóticas, Andrew fue asesinado por el hombre moribundo de la habitación 1280, que, como podréis suponer, es un alter ego de William Afton, o el hombre de morado, como prefieres llamarlo. Por otro lado, tenemos a Cassidy, que fue el último nombre en ser revelado de los niños que participaron en el MCI, el incidente de los niños desaparecidos. Gracias al logbook, sabemos que su alma es la que poseyó a Golden Freddy, ya que en dicho libro se relaciona su nombre a la frase "It's me", que está indudablemente ligada a dicho animatrónico. También es quien toma el papel del espíritu vengativo en los juegos y es aquel que atormenta a William en el juego de Ultimate Custom Night. Como podéis ver, inconscientemente estos personajes mantienen casos bastante similares, por lo que es normal que la gente relacione conceptos y traten de ponerle cara a dicho personaje. Vamos a revisar un poco más esto. En la historia de Stitch Wrath, Andrew y Jake hablan de cómo tienen diferentes niveles de conciencia dentro del robot. Por ejemplo, Andrew no puede moverlo y no puede observar el mundo exterior, adicionalmente de que tampoco recuerda demasiado sobre su pasado. Sin embargo, Jake recuerda prácticamente todo y es capaz de percibir su entorno y mover al robot, aunque, bueno, de vez en cuando tiene la memoria un tanto firulais. Lo único de lo que Andrew es consciente es que el paciente de la habitación 1280 le hizo un daño irreparable y que planea hacerle pasar un mal rato. Más avanzado en el libro, dicho paciente consigue salirse con la suya y logra llegar a un local de Fazbear's, y Jake incrimina a Andrew por su terquedad con este pobre señor que tan solo ha matado niños en unas cuantas ocasiones en su vida. Pero Andrew le responde que no fue él del todo quien realizó dichos malos actos en contra del paciente, ya que era como si otra presencia más le estuviera manipulando. Unos años después salió la película de FNAF, y gracias a esta y posteriores eventos sacados de los juegos, sabemos que esta presencia era William Afton, ya que usó la conexión que tenía con el alma de Andrew a su favor para manipularlo. Sí, puede que esto suene a fumada, pero hay bastantes pruebas que demuestran este hecho. A su vez, en el logbook hay dos espíritus que mantienen una conversación entre páginas, representando a uno de estos con una tinta roja desgastada, siendo el espíritu vengativo, y al otro con una modificación en el impreso del manual para comunicarse. En este libro, el espíritu de tinta roja le pregunta al otro sobre sus recuerdos, y el otro simplemente responde. Algunos ejemplos de estos recuerdos son los juguetes de su habitación, una fiesta de cumpleaños que no salió muy bien, y un largo etcétera. Pero además, podemos observar que este dice encontrarse en un lugar oscuro. En esta ocasión, el espíritu vengativo es el único de los dos que es consciente de su entorno. A diferencia del otro espíritu, el de la tinta desgastada solo recuerda su nombre y que se murió, formando parte de una de las víctimas de ese incidente que ocurrió en Freddy's. Gracias a este libro, conocemos que el nombre de este espíritu es Cassidy y, al igual que Andrew, es quien trata de tomar venganza al torturar a William como el espíritu vengativo en Ultimate Custom Night, pero William logra también manipularla y escaparse. Esto se nos enseña explícitamente en Help Wanted, al jugar el juego Princess Quest. En él, la princesa dorada, Cassidy, busca eliminar a un conejo dorado, pero en el proceso termina dominada por él y acaba liberando el mal que trataba de sellar. Posteriormente, es consciente de su error y vuelve para destruirlo definitivamente en los minijuegos arcade de Security Breach, desbloqueando así el Savior Ending, o final del Salvador, que justamente es el final canon en la línea temporal de los videojuegos. Ya os habréis dado cuenta, pero lo que estoy diciendo es que Cassidy y Andrew están en la misma situación que Mike y Pete, intercambiando ligeramente algunos datos entre ellos. O sea, Cassidy es quien representa al espíritu vengativo de los juegos, la historia canon, mientras que Andrew funciona como su paralelo de los libros. De hecho, el nombre Cassidy significa inteligente o pelo rizado, y si hacéis un poco de memoria, el personaje de Andrew se nos presenta como un niño de pelo negro rizado. Vaya, vaya, qué relación más relacionosa tenemos aquí, ¿no? Pero claro, seguiréis con lo mismo. ¿Cómo sabemos que Cassidy es quien está detrás del espíritu vengativo de los juegos y no Andrew? Pues aparte de que la respuesta nos la da el logbook manual, que es canon, repito, canon dentro de la historia de los juegos, su nombre también aparece en los archivos del juego de Security Breach, ya que el sprite de la princesa de dicho juego, tal y como dije antes,
es Cassidy. Por lo que, aunque al final Cassidy no fuese la princesa, sabemos que su nombre, como mínimo, pulula por las oficinas de Stillwell Studios. Y vaya, a diferencia de este, el nombre de Andrew no aparece por ningún lado en ningún juego. O sea, que no hay indicios por ahora de que este personaje exista. Pero Imbo, te equivocas. Andrew se aparece en un juego. En FNAF 3 aparece un niño que lleva una máscara de cocodrilo. Y Andrew en los libros lleva una máscara de dicho animal. Eso quiere decir que sí está en los juegos. Además de que es Golden Freddy. Qué tonto. Bueno, ¿realmente os habéis parado bien a leer el contexto de esa escena? Si nos fijamos en el resto de niños de dicha escena, veremos que cada uno porta unas máscaras un tanto curiosas, siendo estas las de un hipopótamo, un elefante y un cerdo. Seguro que los que estén más atentos al lore os habéis percatado ya, pero realmente estas máscaras representan a los Mediocre Melodies, así que lo que estamos viendo aquí realmente no es una máscara de cocodrilo, sino que es la representación de la cara de Happy Frog, animatrónico integrante de los Mediocre Melodies. Tan solo hay que ver la máscara de Mr. Hippo para corroborarlo. Ambas son similares, parecen cabezas de cocodrilo de colores, pero entendiendo el contexto, vemos que no lo son, ya sea porque todavía estaba diseñado o porque a Scott se le dificultó pintarle el morro a estos personajes. Es normal que la gente los confunda por cocodrilos. Y ahora sí, como último punto para cerrar este tema y continuar con el siguiente, es cierto que en Ultimate Custom Night hay varios textos que nos hacen pensar que el espíritu vengativo es masculino y no femenino, ya que en dicho juego se refieren a dicho espíritu como él, pudiendo descartar así a Cassidy, ya que es una niña. Pero con investigar un poco, hemos visto que realmente no es el primer caso en el que ocurre esto. No sé si lo recordáis, pero durante años Scott estuvo refiriéndose al animatrónico Puppet en los juegos como él. Pero realmente, gracias a juegos posteriores, ahora sabemos que dicho animatrónico estaba poseído por Charlie, la hija de Henry, así que podríamos encontrarnos en un caso similar. Además, si investigamos un poquito más, veremos que Scott solicitó expresamente que la actriz que hiciese la voz del espíritu vengativo usara una voz neutra en sus diálogos, tal y como se ve en el anuncio que puso para su contratación, por lo que podríamos casi confirmar que Scott simplemente usa un pronombre neutro o el pronombre del animatrónico, siendo en este caso el masculino, para engrandecer el misterio que lo envuelve. Por tanto, el género con el que se refieren a estos personajes no es importante para que el espíritu vengativo sea o no Cassidy. Y bueno, ahora que hemos solucionado todas estas incógnitas alrededor de Andrew y Cassidy, toca hablar de aquel que lo acompaña. En el anterior vídeo mencioné de pasada que Crying Child era el otro alma que formaba parte del animatrónico, pero muchos me aseguraban que era imposible, y al igual que con Andrew, Jake era realmente el nombre de dicho espíritu, ya que bueno, al morir este chaval en el hospital, este no pudo ser absorbido por el animatrónico. Pero ¿realmente es así? Revisemos un poco el historial de este personaje. Según la wiki, Jake es un niño con cáncer terminal que se encuentra incapacitado en su cama. Su padre se comunica con él a través de un muñeco, haciéndole creer que este es su amigo imaginario. Tras un tiempo, la condición de Jake empeora y acaba muriendo, pero mientras su cuerpo es transportado, el animatrónico chiquito desaparece de su gabinete, albergando el arma de Jake dentro de él, para que posteriormente aparezca con Andrew en Stitchroth. Y espera, esto me suena. El espíritu de un niño que hablaba con su padre a través de un muñeco y que muere en una camilla siendo atrapado en el mismo animatrónico en el que se encuentra el espíritu vengativo. ¿No será que esta es la manera de Scott de confirmarnos que, a pesar de que el niño de la mordida falleciera en el hospital, terminó poseyendo a Golden Freddy de todas maneras, tal y como se nos muestra en el libro con Jake? Si lo pensáis, hubo muchas formas en las que pudo pasar esto, ya que tenía su peluche al lado y su padre pudo haber organizado el traslado del cuerpo. De esta forma, la posesión pasaría desapercibida, ya que en el logbook el niño menciona lo siguiente: puedo escuchar sonidos, pero no puedo ver nada. Tengo miedo. Y hablando del logbook, ¿recordáis el espíritu del impreso que tenía intactos sus recuerdos? Bueno, pues parte de estos recuerdos son los siguientes: un teléfono morado, una fiesta de cumpleaños que era para él y un peluche dorado de Fredbear que hablaba entre otras cosas. En serio, a estas alturas, ¿alguien sigue debatiéndose que el segundo espíritu de Golden Freddy no es el niño de FNAF 4? Porque madre mía, muchos comentarios del otro vídeo no lo tenían tan claro. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta que quiero plantearos: ¿quién es realmente Glitchtrap? En mi cronología dije que Glitchtrap nació debido a que Afton, después de ser llevado a un restaurante de Freddy's tras los acontecimientos de Ultimate Custom Night, explota y este infecta con remanente los cableados y cachivaches electrónicos de dicho local. Gracias a los juegos más recientes, sabemos que dichos cachivaches fueron los que se emplearon para desarrollar la IA de la nueva empresa de Freddy's, por lo que es normal que aparezca este personaje, ya que la IA está infectada con el remanente de Afton. Pero es que eso no es todo, este tema se toca también bastante en los libros. En estos, el alma de Andrew infecta los objetos a su alrededor y los modifica. Es decir, según la saga de Fazbear Frights, no solo se digitaliza la conciencia de Afton, sino que también la del espíritu vengativo. ¿Y cómo se llamaba el archivo de la princesa de Princess Quest? Es gracias a esta información por lo que sabemos que Afton se encuentra en los aparatos electrónicos de la empresa, ya que, para que Princess Quest pueda existir, su alma tuvo que infectar dichos aparatos al explotar la pizzería. Además, tampoco tendría sentido que Glitchtrap fuese Mimic, tal y como afirmaban algunos en los comentarios. O sea, si fuese el caso, ¿por qué al vencer Princess Quest, Vanessa queda libre de la influencia de Afton?
¿Y por qué el endoesqueleto de Mimic pierde el brillo morado de sus ojos y comienza a actuar de forma similar a como es en los libros? Por mucho que el Mimic exista y haya imitado a Afton, decir que en ningún momento estuvo poseído por William me parece un tanto contradictorio por todo lo que se nos ha mostrado. Tal y como vemos en el juego más reciente, Glitchtrap y Mimic son entidades completamente separadas, ya que su arco termina desde que siquiera casi se encuentre cara a cara con el Mimic. Además, cuando Glitchtrap es liberado, se encuentra la misma estación de carga de la que sale Burntrap, vinculándolo directamente con Afton. Y bueno, como punto final a este apartado del vídeo, quería comentaros algo que se nos ha pasado por nuestras cabezas mientras realizábamos esta parte del guión, y es que caímos en la cuenta de que si Cassidy, el espíritu vengativo, también acabó en el apartado informático de la empresa, Crying Child debería también acabar en dicho lugar, ya que ambos se encontraban en la misma situación, por lo que este a lo mejor podría estar en Security Breach, tomando el papel de alguno de sus personajes. Esto es un poco fumada, pero al pensar en esto se nos vino a la cabeza Glamrock Freddy por 3 motivos que lo relacionan a este chaval. Uno de estos es la frase que dice al referirse a The Blob, siendo esta "mis amigos están aquí abajo", siendo una referencia a la frase de FNAF 4 "estos son mis amigos", además de la frase de "you are broken", la cual también menciona Glamrock Freddy, referenciando una vez más a dicho juego, aunque realmente lo que nos pareció más curioso fue que en la mayoría de los finales de Security Breach, incluyendo el final de Princess Quest, es decir, el canon, Glamrock Freddy termina con la cabeza cortada, y casualmente Crying Child no destaca por tener un cuello muy resistente. Pero bueno, dejemos estos dos, ya que les hemos dado demasiado protagonismo. Vamos con el plato fuerte de este vídeo, ya que aproximadamente un 60% de los comentarios del otro vídeo estaban repletos de menciones a un libro en concreto. Para que entendáis a lo que me refiero, dejad que os ilustre rápidamente. Yo en dicho vídeo comenté que, debido a una serie de datos que mencioné dentro de este, podría confirmarse casi por seguro que Sister Location ocurriría antes de FNAF 1, pero tras unos días aparecieron comentarios de este estilo. Kimbo, tu cronología está mal porque Ditofobia confirma 100% real, no fake, sin ninguna duda que FNAF 1 va antes de Sister Location, así que el logbook está desactualizado. ¡Qué tonto! Ah, y casi no importa, quien importa es Andrew. Habiendo hablado lo de Andrew, no creo que el logbook esté desactualizado para nada, pero bueno, como no estoy 100% metido en esta franquicia, agaché la cabeza y os di la razón, porque no conocía el libro, y tras lo comentado, me puse a investigar. Empecé a leer el libro algo rayado, ya que creía que había cometido un error garrafal en el vídeo, y me cabreaba que la gente se quedase con eso cuando lo importante es la teoría de las mantequillas, pero a medida que iba pasando las páginas, me percaté de que todos esos comentarios no habían entendido en absoluto el libro que con tanta seguridad me estaban tirando a la cara. Es por eso que decidí grabar este vídeo en primer lugar. Todo para mostraros que una gran cantidad de integrantes de la comunidad de FNAF han sido mal informados sobre Ditofobia. Ditofobia es una de las historias que aparecen en el 8º libro de la nueva saga de Scott llamada Tales of the Pixaplex. Esta está protagonizada por un niño de 7 años llamado Rory, el cual despierta en su habitación después de una pesadilla. Tras eso quiere ir al colegio, pero no recuerda exactamente dónde está la entrada de su casa. Al echar una ojeada, se percata de que hay animatrónicos grotescos acechándose los pasillos, la cama y el armario. Y su madre se está duchando y no puede ir al chaval, por lo que, al no haber ninguna otra puerta de su casa que lleve a otra parte, trata de escapar repitiendo este ciclo miserable una y otra vez, hasta que, en un momento dado, la maquinaria que lo mantenía cautivo se traba y se desvela la verdad. Rory no tenía 7 años, sino 17. Descubre que lleva 10 años secuestrado en una casa que se había convertido en un laberinto de alucinaciones provocadas por un gas alucinógeno, que su secuestrador filtraba por los conductos de ventilación gracias a una máquina. Los Nightmare que andaban por allí no eran más que figuritas o peluches, los cuales se convertían en monstruos por culpa de las drogas. Además, su madre nunca existió, ya que solo era un reproductor de audio, y al descubrir esto, trata de escapar, descubriendo por el camino que el auditorio de Sister Location está literalmente debajo de dicha casa, a un paso de distancia, detrás de una puerta metálica, siendo ahí donde el secuestrador lo vigila a través de unas cámaras de seguridad. Todo esto era un macabro experimento para estudiar el efecto del miedo prolongado y constante en los niños, donde, además de las drogas, el secuestrador empleaba un walkie-talkie para fingir ser el amigo de Rory, y cuando logra hacerlo regresar a la casa pesadilla, lo convence de que no tendrá otro lugar en el mundo, por lo que, dada la situación, Rory reinicia la máquina, condenándose a repetir el sueño eterno por siempre. Madre mía, qué profundo esto, ¿no? Bien, pues antes de poneros a analizar este libro, quería revelaros algo. Realmente, esto no lo podíais saber, pero detrás de cámaras ya sabemos que los Nightmare eran animatrónicos reales. Hablamos de que en Sister Location se detectaba el movimiento de 4 animatrónicos en la casa de los Afton. Hablamos de cómo William usó un peluche de Fredbear con un walkie-talkie dentro para manipular a
su hijo menor y lo monitoreaba a través de unas cámaras para ver cómo reaccionaba a las alucinaciones que este le provocaba. Pero Nightmare Fredbear, que es quien aparece en el logbook, no está dentro de la clasificatoria de los otros Nightmares. De nuevo, en Sister Location podemos detectar un total de 4 animatrónicos, probando así que Fredbear es producto exclusivo de las pesadillas de Mike. Además, para entender la teoría final del vídeo de las mantequillas, propósito principal de haber contado todo ese resumen, solo era necesario destacar el por qué Michael y su hermano podrían haber puesto a los Nightmare en un juego, porque son los únicos que vivieron ese tormento, fuese una ilusión, alucinación, pesadilla o todo a la vez. Pero como era un resumen y lo más importante para la teoría era Nightmare Fredbear y no el resto de Nightmares, decidí omitir toda esa explicación enrevesada. Así que no, técnicamente no hubo ninguna equivocación, pero de todas formas agradezco los comentarios que hablaron acerca de esto en el vídeo anterior, ya que estos no podían saber que teníamos esa información y es un dato bastante interesante para aquellos que no lo supiesen. Pero hubo muchos otros que se pasaron de la raya por algo que fue una decisión narrativa para reducir la extensión y la complejidad del resumen. Pero bueno, ahora que ya ha quedado todo claro, vamos con el último punto del vídeo, la cronología. Tal y como comenté antes, aseguré que Sister Location ocurría antes de FNAF 1 debido a varios factores. Pero, ¿por qué la gente anda diciendo que, según Ditofobia, este juego ocurre después de FNAF 1? Pues atentos a todo esto porque es un completo caos. Principalmente, esto se debe a que el protagonista de dicha historia fue secuestrado con 7 años, pasando 10 años encerrado antes de encontrarse con el auditorio de Sister Location. Por lo que, si este libro representa a FNAF 4, entonces los primeros experimentos sucederían en 1983. Por tanto, si le sumamos los 10 años que estuvo Rory encerrado, nos daría la fecha de 1993, siendo este el año donde sucedería Sister Location. Algunos usuarios señalan que, según la cronología de Mimic, un año más acertado sería 1995, pero tras investigar un poco esto, no me ha quedado del todo claro de dónde sacan esta fecha. Así que vamos a decir que Sister Location ocurre oficialmente entre 1993 y 1995. Pero claro, como FNAF 1 pasa en el noviembre del 93 y ahora acabamos de ver que Sister Location tiene lugar en ese mismo año o un poco después, rompe toda la cronología. Sister Location va después de FNAF 1. Porque claro, es canon que FNAF 1 ocurre en 1993, ¿verdad? Pues... realmente no. Solo es el año en el que cierra el local de Freddy's, no es el año en el que Michael trabajó como guardia de seguridad. Y la seguridad está tan pobremente comunicada que dejan grabadoras y libros como tutoriales. Eso indica que hay una brecha relativamente grande entre el año en el que se cierra el local y el año en el que Michael toma el puesto de guardia nocturno. Pero entonces, ¿cómo podemos saber cuándo ocurrió FNAF 1? Pues para descubrirlo, podemos revisar unas cuantas cosas. Por ejemplo, al final de los primeros 5 días laborales del juego, Mike recibe un cheque de $120.50 un viernes 12 de noviembre, lo que vendría siendo $4 la hora. Sabemos que Fazbear Entertainment no paga bien a sus empleados, así que vamos a decir que pagaban a Mike alrededor de $4, con unos centavos de margen. Si buscamos el sueldo mínimo a lo largo de los años en Estados Unidos, al revisarlo veremos que la paga de Michael coincide aproximadamente con el año 1993. Y Scott dijo que escogió la cifra de la paga a propósito, por lo que tengo razón. Sí, es cierto. Tal y como mencioné, este valor coincide con 1993, pero también coincide con los años 1992, 1994, 1995 y 1996. Es decir, según el cheque, pudo haber ocurrido en cualquiera de estas fechas. Pero también sabemos que antes de Michael hubo varios guardias nocturnos, y sumando a la ecuación el estado de la pizzería cuando él llega, no me cuadraba que Michael se hubiera incorporado a Freddy's en 1993. Así que, para la cronología, me decanté por el año 95. Con todo esto, todas las personas que aseguraban que Ditofobia probaba que mi cronología estaba mal, tan solo demuestran que no estaban prestando atención al vídeo y que escucharon lo que les dio la gana. Si Sister Location ocurrió en el 93, como ellos aseguran, entonces FNAF 1 va después porque lo situamos en el 95. Y si resulta que al final Sister Location ocurrió en el 95 debido a la franja de tiempo que comenté anteriormente, FNAF 1 podría ocurrir después igualmente, aunque tan solo con unos meses de diferencia. Pero rebuscando las fuentes de FNAF para este vídeo, caí en la cuenta de que el señor del teléfono en FNAF 1 dice: los animatrónicos han estado cantando las mismas canciones durante 20 años. Por lo que, si Freddy y su pandilla nacieron en el 83, estamos hablando que cuando el tío del teléfono grabó sus cintas de seguridad, el año era más o menos 2003. Y ¡oh, qué sorpresa! Resulta que la nueva película de FNAF, en la que Mike trabaja como guardia nocturno en un restaurante de Freddy's cerrado, se sitúa a principios de los 2000. Si sumamos a la ecuación el logbook con todas sus referencias al gameplay de Sister Location, es un hecho definitivo que este juego sucede antes de FNAF 1. Así que no, Ditofobia no destroza para nada la cronología que monté en el vídeo
anterior, porque FNAF 1 nunca ocurrió en el 93, ocurre entre 1995 y 2006. Quizás en 1999, porque es el único año de todos los de la lista en los que el 12 de noviembre cae en viernes. Pero prefiero no darle demasiadas vueltas, porque desde mi punto de vista, y después de que saliera la película, lo más probable es que la fecha de FNAF 1 se acerque más a los principios de los 2000. Por lo que, dicho todo esto, espero que quedase claro que Ditofobia no contradice ni mi cronología ni mi teoría de las mantequillas. Pero bueno, ¿sabéis qué? La cronología son los padres. Y eso ha sido todo por hoy. Seguramente tras publicar este vídeo reciba comentarios similares a los del otro, pero ¿sabéis qué? Me da un poco igual ya. Antes de afirmar que algo es oficial o no, recordad que en esta franquicia gran parte del canon existe tan solo en nuestras cabezas y que cosas que de primeras pensamos que son fijas realmente solo son una especulación que se popularizó porque tenía sentido en su momento. Así que se agradecería que, antes de criticar, revisaréis las cosas, tal y como hemos hecho nosotros en este vídeo. Igualmente, quiero darle las gracias a la comunidad de FNAF, ya que gracias al recibimiento que tuve por parte de estos, he aprendido que no todos los comentarios son dignos de contestarse, cosa que hacía hasta antes de la publicación de dicho vídeo. Llevo publicando teorías de Deltarune casi un año, no es la primera vez que me corrigen o me discrepan con lo que pienso, pero encuentro que la comunidad de FNAF es especialmente dañina a la hora de criticar aquello con lo que no están de acuerdo. Es más, yo mismo me he corregido o señalo mis propias contradicciones en mis vídeos, ya que a veces solo lanzo ideas al aire que sirven para abrir un debate. Es algo que me encanta y es parte fundamental de mi canal, pero lo que no voy a tolerar es el comportamiento insano que hubo en los comentarios de dicho vídeo, ya que no fueron únicamente dedicados a mí, sino que también a mi propia comunidad. Y eso ya es pasarse. Dicho todo esto, espero que te gustara el vídeo, y si es así, házmelo saber con un ricote like, comentario o lo que te apetezca. Y ya que estamos, golpea fuertemente el botón de suscribirse. Y recuerda que si quieres apoyar más el canal, puedes hacerte miembro, tal y como lo hicieron estas tremendas personitas. Te dejo por aquí un vídeo que te podría interesar y nos vemos con más en el próximo año bisiesto. O bueno, cuando me apetezca. Un saludito y ¡adiós! ¡Qué tonto!